Hola chicos, bienvenidos a Kemonito Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Batman Armor Suit de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar en la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver a nuestra figura y los accesorios que la acompañan. En la parte superior nos indica que cuenta con 22 puntos de articulación que pertenece a McFarlane Toys. Se recomienda para mayores de 12 años, la línea serie DC Multiverse y nuestro personaje sería Batman Armor Suit. Podemos ver por el lateral la continuación de la ventana frontal, vemos a nuestra figura desde el costado. En la parte superior dice DC Multiverse, en el cintillo lateral podemos ver que dice Batman Armor Suit. Un poco más abajo podemos ver el código QR para poder descargar la aplicación de DC Universe Infinite. Un poco más abajo también podemos ver que estaría disponible tanto en App Store como en Google Play. En la parte trasera nos encontraríamos como siempre la ilustración de la tarjeta coleccionable. Vemos en la parte superior que pertenece a McFarlane Toys. Nuestro personaje sería Batman Armor Suit, Batman v Superman Dawn of Justice. Un poco más abajo tenemos las redes sociales de McFarlane Toys y tenemos la misma información para descargar la aplicación de DC Universe Infinite. En el último costado nos encontraríamos el logotipo de Batman v Superman. También nos dice que estaría inspirado en Batman v Superman Dawn of Justice. Podemos ver que pertenece a McFarlane Toys y eso sería prácticamente todo, amigos. ¿Qué les parece si pasamos con el interior de nuestro empaque? En el interior de nuestro empaque, amigos, nos encontraríamos como siempre el plástico transparente, el cual va a proteger tanto a nuestra figura como a sus accesorios. Podemos ver que nuestra figura viene sujeta con una liga de seguridad, mientras que sus accesorios tienen unas cintas transparentes. Detrás de este plástico, como siempre, nos encontraríamos con un cartoncillo, aunque en este caso no tiene las portadas clásicas de cómics. Podemos ver algunas sombras sobre la película Batman v Superman. También tenemos la tarjeta coleccionable y la base genérica de DC Multiverse. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? Bueno chicos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura, únicamente nos incluiría unas manos. La primera de estas sería una mano individual semiflexionada de los dedos para darle cierta pose dinámica a nuestro personaje, mientras que la otra únicamente sería un puño totalmente cerrado para poder dar algunos golpes. Luce bastante bien. Ambas tienen un muy buen moldeado, tienen un muy buen esculpido y podemos ver el detalle de la pintura gris metálico. Se ven bastante bien, tienen un diseño muy llamativo. Continuaríamos como siempre con la tarjeta coleccionable. Aquí podemos ver la ilustración de nuestro personaje, luce bastante bien. Vemos que dice Batman Armor Suit, Batman v Superman Dawn of Justice. En la parte trasera tenemos un poco de información de nuestro personaje. Finalmente tendríamos la base genérica de DC Multiverse. Vemos que tiene grabado el logo de DC y tenemos el poste para fijar a nuestra figura. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal? En cuanto a nuestra figura de Batman, amigos, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio, ya que prácticamente está posado como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad, se mantiene bastante firme. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas estaremos un poco limitados debido a lo robusto de su armadura y a ciertas articulaciones, aunque vamos a poder jugar un poco con el ángulo para darle ciertas poses atractivas a nuestra figura. Si acercamos nuestra figura de Batman podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido del rostro, que en este caso casi en su totalidad viene cubierto por ese casco. Podemos ver que únicamente tiene una ligera apertura para dejar expuesta la boca. Podemos ver que en este caso, a pesar de las pequeñas dimensiones donde se alcanza a ver el rostro de nuestro personaje, tiene cierto parecido con el actor Ben Affleck, que en comparación por ejemplo con la figura de Batman de The Flash, sí es prácticamente nulo el parecido con el mismo actor. Aquí podemos ver que luce un poco más. Podemos ver incluso algunas líneas de expresión que se ven bastante bien, tiene un muy buen moldeado para la boca. Podemos apreciar el moldeado y esculpido del casco, el cual en este caso tendría algunas líneas de arañazos y también tenemos un poco de daño de batalla. Podemos ver que está todo perfectamente seccionado, luce bastante bien. Podemos ver un poco de raspones, luce muy atractivo a la vista, mientras que la apertura de los ojos vendría en un color blanco con un ligero contorno en azul, se ve muy bien. Podemos ver un poco el detalle de las puntas hacia los laterales que lucen muy atractivos con ese tono gris metálico. En el caso de la paleta de colores de nuestra figura encontraríamos prácticamente el mismo tono de gris a lo largo de su armadura, vemos que luce muy bien. Y en el caso de la parte del ropaje interior tendríamos un tono gris un poco más opaco, luce muy bien, se ve bastante atractivo. Podemos ver algo de sombreado a lo largo de nuestra figura, mientras que los detalles que estarían presentes en el cinturón, también los protectores de los antebrazos y los laterales de las pantorrillas vendrían en un color dorado, que también tienen un ligero sombreado. En el caso de la capa, esta tendría un tono gris mucho más claro, se ve bastante bien, tiene un muy buen contraste. Sería prácticamente el mismo tono que veríamos en la
la parte del arnés con el que cuenta. Luce muy bien. Pasando al moldeado y esculpido de nuestra figura, podemos ver que el diseño de nuestro personaje es bastante robusto. Vemos que todo está muy bien seccionado en cuanto a su armadura. Luce bastante bien, tiene algunos arañones, tiene algo de daño de batalla y podemos ver también algunas arrugas y ondulaciones del ropaje interno que estaría presente en la parte de los antebrazos, también en los codos. Podemos ver un poco en la parte del abdomen, también en la parte de los muslos y en la parte trasera de las piernas. Aquí podemos apreciar. Incluso podemos apreciar el moldeado y esculpido de los bolsillos del cinturón, también un ligero moldeado en los protectores de los antebrazos y en los laterales de las pantorrillas. Se ve bastante bien. Mientras que en las pantorrillas tenemos también un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido y el calzado también tendría un muy buen detalle. Todo está perfectamente esculpido. Incluso la parte de la suela podemos apreciar que tiene unos pequeños picos. Se ve bastante atractivo. En el caso de la capa ya sabemos que esta es de tela y podemos notar el contorno alambrado para darle un muy buen detalle. Nos va a dar poses mucho más dinámicas debido a las poses que podríamos lograr con la misma capa. Mientras que en la parte final tiene un poco de detalle de desgaste que no me termina de convencer porque siento que esto se puede correr y la capa se va a dañar con cierta facilidad. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Batman. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Vamos a dejarla por aquí. Su cabeza desgraciadamente no puede girar 360 grados, esto debido al detalle de la armadura. Sin embargo, puede ir hacia arriba un poco, hacia abajo también y moverse hacia los laterales de esta forma. Pasando a los brazos, estos pueden girar 360 grados si elevamos el detalle de las hombreras, que son de un plástico suave. Sería exactamente igual del lado contrario. Encontraríamos una ligera articulación de mariposa en el caso de los brazos, sin embargo no extiende demasiado la articulación, aún así tiene un poco más de movimiento. Si así lo necesitamos, tendríamos un movimiento de cruz bastante extenso. Aquí se puede apreciar. Pasando a cada uno de los brazos tendríamos un corte justo donde termina el detalle del hombro. Gira 360 grados. En el caso del codo contaríamos con un punto de articulación de esta forma y tenemos un corte para recuperar algo del movimiento perdido. La muñeca giraría 360 grados, puede ir hacia arriba y hacia abajo y también hacia los laterales, dependiendo el sentido de la articulación. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. Tenemos un corte justo donde termina el detalle del hombro. Gira 360 grados. Vemos que el codo contrario con un punto de articulación tiene un corte que nos ayuda a recuperar algo del movimiento perdido. La muñeca giraría 360 grados. Puede ir hacia arriba, hacia abajo y moverse hacia los laterales, dependiendo el sentido de la articulación. En el caso del cuerpo de nuestro personaje vemos que tiene un corte en la parte central que nos permite girar 360 grados. Puede moverse hacia los costados e inclinarse ligeramente hacia el frente y también hacia la parte trasera. Mientras que la cintura tenía un movimiento adicional, gira 360 grados, puede moverse hacia los costados, inclinarse hacia el frente y un poco más hacia la parte trasera. Como siempre, en conjunto tendríamos el rango máximo de movimiento. Pasando a la apertura del compás vemos que esta tiene un excelente rango, es prácticamente perfecto. Pasando al rango de patada vemos que llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tiene un movimiento bastante extenso. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. El rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tendría un movimiento bastante extenso. Como siempre, en las piernas tenemos un ligero movimiento hacia los laterales para darle un poco más de rango de posabilidad a nuestra figura. Las rodillas contarían con doble punto de articulación, tiene una buena flexión y del lado contrario sería prácticamente lo mismo. Cuenta con doble punto de articulación, aquí podemos apreciar. En el caso de las pantorrillas ya sabemos que no tiene corte, es totalmente estático. Los pies pueden girar 360 grados, ir hacia arriba, hacia abajo, un poco hacia los laterales y articular en la punta. Sería exactamente igual del lado contrario, gira 360 grados, puede ir hacia arriba, hacia abajo, ligeramente hacia los laterales y articular en la punta. En el caso de la capa ya sabemos que esta está alambrada en el contorno y puede darle mayor movimiento a nuestro personaje a la hora de exhibirlo. Tiene un muy buen rango. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de Batman. ¿Qué les parece si pasamos a colocarle sus accesorios? Para realizar el intercambio de manos, amigos, es bastante sencillo. Vamos a retirar lo más cerca posible del punto de unión y colocamos la nueva mano presionando de esta forma. Vamos a hacer un ángulo en el codo y presionamos de esta manera hasta que se escuche el clic. Repetimos del lado contrario, retiramos lo más cerca posible del punto de unión de esta forma y colocamos la nueva mano de esta manera. Presionamos ligeramente y sería todo. Podemos ver que incluso con su intercambio de mano nuestra figura mantiene muy bien la estabilidad.
no pierde para nada el equilibrio. Si quisiéramos darle un poco más de estabilidad, podemos colocarle como siempre el detalle de la base genérica de DC Multiverse. Únicamente presionamos el poste en el orificio del pie y esto le daría mucho más estabilidad, aunque realmente siento que no la necesita. Esto sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Batman Armor Suite. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones? Bueno, chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Batman Armor Suite de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys, inspirada en Batman Superman Dawn Justice. Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos apreciar su paleta de colores, donde encontraremos un tono gris metálico a lo largo de su armadura. Luce bastante bien con ese sombreado, hace que tenga mucho más definidos los detalles. Podemos ver también unos pequeños toques en dorado que estarán presentes en la parte del cinturón, en los protectores de los antebrazos y también en el lateral de las pantorrillas, mientras que en el caso de la capa, esta tendría un tono gris mucho más claro. También podemos ver un poco de gris en la parte del ropaje interno, que estaría presente en la parte de los antebrazos, un poco en los codos, también un poco en la parte del abdomen, ligeramente en las piernas y un poco más en la parte trasera de las pantorrillas. Se ve bastante bien, tiene un muy buen diseño y le da un contraste muy atractivo. En el caso del moldeado y esculpido de nuestra figura, podemos apreciar que tiene un diseño bastante robusto, ya que la armadura le da bastante presencia a nuestra figura. Podemos ver que todo está perfectamente bien seccionado. Tenemos algo de daño de batalla a lo largo de la misma armadura, luce muy bien. Tenemos un poco de detalles de desgaste también perfectamente bien definidos, y podemos ver a los laterales de los antebrazos que tiene esas hojas muy bien marcadas, mientras que el cinturón estaría perfectamente marcado con cada uno de los bolsillos, y podemos ver las mismas navajas justo a los laterales de las pantorrillas para verse mucho más agresivo. En el caso de la capa, ya sabemos que esta es de tela y el contorno viene alambrado, al menos hacia los dos laterales. Podemos ver en la parte de abajo que tiene un poco de desgaste para darle mayor detalle a nuestra figura. Sin embargo, no me termina de convencer del todo, ya que siento que se puede dañar con mayor facilidad. Puede empezarse a correr cada uno de los hilos y hacer que la capa se desgaste con mayor facilidad. En el caso del ropaje interno, también tendríamos algunas arrugas y ondulaciones que hace que tenga mayor detalle en nuestro personaje. Luce muy bien, sin dejar de lado la parte del arnés que tiene en la parte central, la que cruza justo la parte del pecho. Tiene un muy buen diseño. En el caso del moldeado y esculpido del rostro, ya sabemos que este viene cubierto casi en su totalidad debido a la misma armadura. Sin embargo, la parte que deja descubierta sí tiene cierto parecido con el actor Ben Affleck. Se ve bastante bien. Podemos ver también algo de daño de batalla. Podemos apreciar el detalle del contorno de los ojos en un tono azulado, mientras que sabemos que es ausente de iris. Luce bastante bien. Podemos apreciar el mismo tono gris metálico a lo largo del casco. Se ve bastante atractivo. En el caso de las articulaciones, sí tiene ciertas limitaciones debido al tipo de rango de movimiento con el que cuenta, debido a la armadura y también a las articulaciones. Aún así, la capa nos va a dar un poco más de libertad para poderlo exhibir y que se vea mucho más dinámico. En el caso de los accesorios, esta figura realmente no nos incluye más que los intercambios de manos. Como siempre, tenemos la tarjeta coleccionable y la base genérica de DC Multiverse. Sin embargo, sí siento que le falta algún accesorio adicional, que lo veremos en futuras versiones de la misma figura. Bueno, chicos, a esta figura le vamos a dar un 9 porque tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen moldeado. Creo que tiene bastante presencia el detalle de la armadura, y la capa alambrada hace que tenga mayor rango de posabilidad. Bueno, chicos, hasta aquí mi video. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Qué Monitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Batman Armor Suite y hasta la próxima, chicos. Bye.